Bien, vamos a ver cómo solucionamos. Lo agarré justo así, entre que está acomodándose. Hoy lo tengo medio los apuran al por edema. ¿Cómo está Edema? ¿Qué remera tiene abajo del buzo? Una de un equipo de fútbol. Ah, bien, me parecía. Sí, me parecía. Tiene un bien, fetiche perfecto. con las remeras, Aumel. Como Sí, que siempre pregunta por eso. Siempre elogio. Le interesa. Se llama hacer tiempo. No, vos no, mana. No, por favor, no nos interesa. Oh, trajo. Trajo la remera de Vamos a la entrar en Arquía. Gran momento para que haya streaming. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Aparte la gran abrió. momento para el streaming. La abrió como si fuese Superman. No sé qué es lo que quería La hacer. mostró con una seguridad que antes... Corrí la bufanda, desabroché camisa. Confianza. Gestioné el streaming ya. Sí. Yo no hablo de Isabel hasta que no haya streaming. Bueno, ya. No. Dame 2 minutos, dame 2 minutos. No, ya. Listo. Bien. Pero Vamos. lo tenía que hacer el comentario y además era para darnos tiempo porque no me imaginé que iba a mostrar su remera. Nunca pensé que la había traído, pensé que se la habíamos hecho borrar del placar. No, la sigue teniendo firme. Pero poco importa la remera de... Basta. Volvamos. Seriedad, por favor. Basta. Poco importa la remera que tenga Mana Vamos a hablar de otra cosa, por favor. y otras cosas. Hoy vamos a hablar de quien fue entrenador de la selección argentina, pero vamos a traer su historia a colación. No nos importa mucho el periodo que todos conocen, sino saber cómo, que es el último, digamos. sí, cómo se forjó esta personalidad y cómo sus diferentes acciones en la vida lo fueron llevando a lo que todos conocemos, que fue, primero entrenar a estudiantes con un ciclo muy exitoso y luego a la selección argentina con un ciclo... Tiene una historia de vida bastante particular, Sabela, en algunos puntos. Ponele. No, Sabramos. a nivel político estuvo muy metido. Sí. No sé si te estoy arruinando, pero No, eso también. no, ese era vamos Bausa. paso a paso. Ese era Bausa. Le cambié. Vamos paso a paso. Sabela vivía en Buenos Aires, en el barrio porteño de Palermo, y desde chico él jugaba al fútbol en Geva. En ese momento, la persona nació en el año 54, no se acostumbraba mucho a que los clubes más barriales, más chicos, compitan en ligas. Entonces él jugó mucho tiempo en el mismo torneo que hablaba del club, entre sus socios, pero que a su vez era muy competitivo, porque al no haber tantas ligas desarrolladas, se hacían torneos muy interesantes, y de chico Sabela ya empezó a demostrar que era distinto. Era zurdo, físicamente era muy pequeño, pero tenía una habilidad que lo hacían destacarse por sobre el resto. Tanto así que el equipo que él conformaba estuvo 5 años invicto. Fueron 5 años que nadie le pudo ganar en los torneos de Geva. Aburridísimo, ¿no te cansás? Aburridísimo. Isabela se jugaba como quería, hacía goles, ya deslumbraba. Bueno, a vos que te gusta ganar, ¿Esto a qué edad te encantaba. Esto fue desde él estuvo en Geva hasta los 16 años. Fue durante su infancia, podemos decir, los años... Las categorías formativas. Sí, las categorías formativas, pero no es, él iba a jugar a la pelota ahí. Y tenía su equipo armado, y con el tiempo ya se le fue presentando la oportunidad de ir a probarse a clubes. Primero lo hizo en Boca, donde él en la parte futbolística siempre tuvo la facilidad para destacarse. Él jugaba, digamos, se acostumbraba mucho a jugar con 3 puntas. Él jugaba por el lado derecho de la cancha siendo zurdo, lo que le permitía, mediante su habilidad, sacarse uno o dos rivales de encima, ponerse la cancha de frente en una posición de enganche y poder asistir a sus compañeros. Esa fue su principal virtud, la visión de juego y el tema de poder asistir y generar. El padre lo que le decía siempre, él cuenta en diferentes momentos, que le pedía que largue rápido la pelota la primera vez que le llegaba, para evitar las patadas y para que cuando le vuelva, tener un panorama mucho más abierto y así con su habilidad y con su destreza poder sacar mayor diferencia. Él cuenta que este consejo le sirvió mucho porque... lo cagaron a patadas. No, además vos imaginate que Sabela empezó a ser profesional en el año 72. En el 72 ya empezó... No había ninguna tutía con pegar poco, con que los árbitros cuiden a los habilidosos, no existía eso. Ni las canilleras existían. Exacto. Cuando fue a probar a Boca, queda en la primera prueba, pero después le tocó la parte de Gimnasia y ahí fue donde le bajaron el pulgar. Era... Pachorra. Pachorra, por algo el apodo. A pesar de que de pibe le decían Cabezón. El en Geva era conocido como Cabezón, el apodo se lo ganó más tarde. Bien fundamentado igual. Sí, también. Podría haber sido cualquiera de los dos. Luego va a probar a Racing. Pasa la prueba futbolística y al otro día ni siquiera fue a presentarse. Porque con ya con la Gimnasia no quedo, hermano, para que déjense de joder.
¿Cómo será la prueba de gimnasia? No, eran ejercicios, lo que él decía. Un test de Cooper. Claro, ponele, iba por ese lado. No existe un test de Cooper en tu vida, Saumel. Por un test de Cooper casi me llevo gimnasia. De la escuela de Pachorra. Bueno. Ey, te juro que la probé en un día lluvioso, corriendo bajo la lluvia. Bien. Gracias. Bien, Rocky. Carrozas de fuego de fondo. Claro, ¿qué querés? Bueno. Cuestión, después le toca la prueba en River. Él en River hizo trampita. Hizo un poco de trampa, Sabela. Porque... Como Martínez Cuarta. Polémico, como mínimo. No fue esa trampa, pensé que no fue esa trampa. Perdón. Lo que hizo Sabela fue decir que él era categoría 55, mientras era categoría 54. Se sacó un año. Por las dudas. Por la duda, él dijo, hace la primera práctica de fútbol a fines del año 71, a fines del año 70, y cuando le tocaba volver, estaba eludiendo el compromiso. Él no dice que le costaban mucho los cambios, que sentía que le iba a costar adaptarse a un nuevo club, a tener que viajar para ir a los entrenamientos. Era todo un cambio en su rutina. La Pachorra en persona. No, era un poco Tímido, más de era. timidez, de susto. Bien. Entonces, uno de los amigos del club de Geva le dijo, no, mirá, me volvieron a decir que vayas a River, el miércoles tenemos que ir a la práctica. ¿Qué pasa? Sabela, el problema que enfrentaba era la mentira que había dicho en la primera prueba. Entonces se sentó con el padre y le contó lo que había pasado. Y el padre, racional como siempre, le dijo, mirá, lo primero que haces cuando llegás es decir la verdad. Cuando llegás, decir la verdad y atenete a las consecuencias porque vos solo te metiste en el lío. Entonces llegó, contó que el problema que habían tenido, no lo podían creer la gente de River. Así todo, hizo la segunda prueba, la volvió a romper y poco importó, quedó como una anécdota esto, lo hicieron quedar en las categorías formativas de River. En ese momento él tenía edad de sexta. Y en el primer año, un poco por esto que comentábamos de que le costaba adaptarse a cada cambio, alternó mucho entre suplencias y titularidad. Y recién en edad de quinta fue cuando él se afianza. No, bien, aparte lo sorpresivo que es esto de decir que la metió en la segunda prueba, porque si no, ¿qué consecuencias le pueden pasar? Capaz que no hubiese tenido carrera futbolística. Igualmente es un año, no es que... Un año de transición es normal, para mi modo de verlo. No, lo que él decía más un con año la de mentira de la edad. Claro. Lo de la transición es obvio, llegaron, vos pueden pensar los pibes que vienen de novena. No, y vos imaginate los pibes que vienen, no sé, del Chaco, por ejemplo, que no van a ver a su familia, vivía en Buenos Aires. Sí, tenía facilidades. Eso, tenía más facilidad. Bien, en quinta fue donde él se afianza y pierden la final de ese año con San Lorenzo de Almagro. Uno de los jugadores de ese equipo era el papá del Burrito Martínez, que también fue jugador profesional, que él a Sabela lo define como un jugador elegante, asistidor, que la tenía atada a la pelota, no había forma de que se la quiten y que lo vivían matando a patadas. Está bien. Se lo ganaba. Sí, pero que jamás se quejaba. El tipo se levantaba y como pasa ahora. Jugando. Sí, justamente. Bueno, tras eso ya Sabela, junto a otros juveniles, se los empezaba a marcar como posible recambio de primera. Y en el año 75 llega a la Bruna como técnico, el exjugador, una de las grandes glorias de River Plate. ¿Cuál era el objetivo? Cortar la sequía de 18 años sin títulos. River fue la sequía más larga de su historia, desde el año 1957 a 1975, no logró ningún título. Y bueno, cuando llega a la Bruna, empieza a formar un equipo, trae a más, trae refuerzos de jerarquía, trae también a Perfumo para formar una defensa férrea y ya jugadores como el Beto Alonso, que formaban parte del plantel, hicieron lograr jerarquía. El mito más que nada que tiene el equipo de la Bruna no era que era la conformación o consolidación de juveniles, digamos, de River. Sí, bueno, en ese momento el Beto Alonso, que después fue una de las grandes glorias del club, estaba ya hace 2 o 3 años en primera, pero todavía sigue siendo... bueno, tenían la cuota pendiente del título hace mucho tiempo. Entonces fue lo que logra el principal mérito, y se transforman en campeones del torneo metropolitano. Sabela en este momento tenía 20 años, de 38 partidos del torneo él juega 19 y aporta 3 goles. ¿Cuál fue el incidente raro de este torneo? Que a la hora de la penúltima fecha, River jugaba en cancha de Vélez y se produce una huelga de futbolistas agremiados. ¿Viste? Algo a lo que pasó... Sí, lo que pasó, pero la diferencia de esto fue que los profesionales no jugó ninguno
y jugaron los juveniles. Entonces River gana ese partido con juveniles de River contra juveniles de Vélez. Todo el plantel que había cortado esa sequía de 18 años, como que fue agridulce, porque no terminó de festejar en cancha porque estaban en huelga. Y salieron campeones los pibes. Sí, salieron campeones los pibes. ¿Ya eran campeones o tenían que No, ganar? tenían que ganar Tenían para que ser ganar. campeones. Una locura. Y en la última fecha juega River con Racing, ahí vuelven a jugar, ya se soluciona el problema, juegan los titulares, ganaron 2-0, pero quedó como ese doble sabor. Y faltó el final, claro. Que faltó esa... Vamos a decir la verdad, lo ganaron los pibes. No, 36 Total, fechas. no, el partido que había que ganar, total mérito de los pibes. Sí, Obviamente. Exactamente. No, ni hablar. Bien. El River del 77 no Nadie existe. sabe banca los pibes. Bueno, luego de esto, en el Nacional del 75, River repite, vuelve a salir campeón. En este caso, Sabela jugó 11 de 23 partidos y marcó un gol. En la carrera de Sabela fue muy importante este año porque en el primer año que fue profesional, que decididamente pasó la primera, sale campeón después de 18 años River y él estuvo incluido en ese logro. Lo que tenía por delante, a partir del año 76-77, fue que se le hizo muy difícil consolidarse, en parte porque él jugaba en el puesto similar del Beto Alonso. Imagínate venir atrás de Alonso, que la gente ya lo quería, después de los títulos lo amaba, y ser el reemplazante cuando era expulsado, cuando tenía alguna lesión, era muy complicado, estaban todos los ojos puestos sobre él. Lo que pasa en el 76 fue que River vuelve a llegar a la final de la Copa Libertadores, que le era esquiva, y en este caso le toca contra el Cruzeiro. En la ida pierden 4-1. La vuelta la ganan 2-0, y en ese momento, si ganaban un partido cada uno, se iba a partido de desempate. Se llega al partido de desempate, River no contaba con Pasarela, Filiol, Perfumo y JJ López. Bueno, básicamente fue sin equipo. Pará, Vamos no, con los juveniles. pará, exactamente, ya Exacto, salieron campeones. ahí está. ¿La ganaron o no? Bueno, lo que pasa en el partido, River perdió 1-0, en una jugada Sabela se apura, se aviva, tiro libre para River, en vez de esperar que armen la barrera, todo, saca rápido, le mueve la pelota que era el número 3 de River, que obviamente no tengo el nombre, Bien. y empata Me el hacía partido. falta que lo digas. Empata el partido, hermoso. Todos con la euforia al tope, segundo tiempo, pero a 3 minutos del final, Cruzeiro mete el 2-1. Y lo que Sabela remarca en 2 o 3 ocasiones, ya no sé por qué, que a los brasileros cuando te ganaban les gustaba la cargada, les gustaba empezar a hacer su fútbol vistoso. ¿Y qué pasó? Tangana, obviamente. Obviamente, señor, se armó la famosa Tangana. Le pegaron un utilero de Cruzeiro, empezaron a haber desmanes en las tribunas y la historia termina gris, negra, digamos, porque Sí, River no sí. podía obtener el título. Eso fue en el 76. 77, Alonso se va a Europa. Esta era mía de Cosabela, se fue el crack, puedo ir por el puesto, pero no. Porque llegaron Marchetti y Ortiz para el Metropolitano. Bueno, Marchetti, tremendo nombre para la época. Bueno, y lo que tuvo fue que se armaron una dupla, o sea, la dupla que ocupaban los dos tipos que jugaban detrás del 9, los dos delanteros que jugaban por los costados, desplazaron a Sabela nuevamente al banco. Y de los 36 partidos del Metropolitano, donde River fue campeón nuevamente, él jugó en 26. Tuvo buena participación, pero no la consolidación definitiva que le esperaba. Después, para empeorar el panorama, vuelve el Beto Alonso a River. Pobre loco. Andate, Sabela. Bueno, convengamos que Sabela ya tenía 3 títulos arriba, había tenido participación. Él lo que quería era la titularidad. Claro. Cualquier jugador quería ¿Cuándo eso. se fue de River? Él en River se En va. el 90. No, sí. no, tuvo 4 años nomás en River. En ese momento, en el 78, jugando contra 4 años profesionalmente. Sí. Un partido de River Boca, en la Bombonera, pierde River 1-0, pero Sabela jugó un partidazo. Y de hecho, el gráfico titula Sabela no mereció perder. Ese Mirá. fue por lo bien que había jugado. Después Ya. el título se lesionó. Sí. No. ¿Cuáles son las casualidades? En ese momento, 12 de julio del 78, Argentina ya había salido campeón mundial. Un día como hoy, Empezaba a... ese un día como hoy jugó contra Boca. 12 de julio. Claro, Ah, River está bien. Boca. Argentina era una vidriera por haber sido campeón del mundo, por todo lo que eso generaba. Y Haslam, que era Harry Haslam, el manager del Sheffield United, estaba presente en el partido de Boca. Él quería llevarse a Inglaterra un zurdo que juegue de 10 y que tenga buena técnica. Le ofrecieron a un pibe que estaba empezando, que había sido desafectado de la lista, pero el visionario Harry Haslam dijo: no, Maradona me parece una apuesta arriesgada. No. Visionario total. Y se llevó
A Sabela. A Sabela. Quien hizo de intermediario fue Ratín. Ratín había jugado el Mundial de 1966 en Inglaterra y uno de los partidos emblemáticos fue en la cancha de del Sheffield, y por eso había tenido su fama, además de que a través de su expulsión por 700 faltas que hizo en un partido, devino en que después se cree la tarjeta amarilla en el fútbol. Entonces Mirá. Ratín se transformó en una leyenda, aún así mucho más en Inglaterra, donde hizo sus desmanes tan recordados. A partir de ahí... Un divertido en la cancha, se divertía, Sí. le hacía pasar bomba a todos. Bien, pero la persona es Sabela acá. Entonces Bien. volvemos a él. Se va al Sheffield. Gracias. El spin-off va a llegar después. Exacto. Presentado como una estrella, el gran Alejandro, y los hinchas lo esperaban como un ídolo. Además, Inglaterra en esa época, nada que está en medio de la nada. Y en su momento había sido campeón hacía muchos años del campeonato del mundo, lo único que tenía. Buscaban figuras, ya se empezaba a ver mucho más el fútbol marketinero. Isabela fue el primer argentino en llegar a Inglaterra. Antes que Mirá. Ardiles y antes ahora se me fue el otro nombre, bueno. Antes que Ardiles fue el primero en jugar. Vos sabés que yo pensé que Ardiles era el primero. Bueno, en por el- eso es un poco el mito que se cae con este libro de Roman Yuch. Nos pudimos enterar de eso. Y lo que pasa en el Sheffield, lo presentan como estrella. Era un fútbol nuevo, estaba en la segunda división. Y a pesar de que tuvo un muy buen año Sabela, el equipo desciende a tercera. Y en ese... Bueno, tuvo un buen año, pero si el equipo no acompañaba, Exactamente. El gráfico, ¿qué diría? Pero Sabela no mereció descender. Sabela no Claro. mereció descender. Pero bueno, escuchá, el gráfico dijo, Sabela no mereció perder. Se va a jugar a Europa, la rompe, desciende el equipo. Mufa. Vos- Está para vos hacer decís la- que- Hay una conexión. Hay una conexión. El loco la rompe y al equipo le va Bueno, mal. lo que le sorprendió a Sabela, dice, llegué a Inglaterra y los muchachos no sabían lo que era una pared. Se jugaba mucho al pelotazo y a partir de ahí buscar la segunda jugada. Pero como él era un tipo inteligente, un tipo de analizar mucho el juego, se adaptó, le fue muy bien y fue tomado como un ídolo por la gente del Sheffield. Muchas banderas, viste la típica bufanda, se Sí. vendía como pan caliente con Alex Sabela, con esa leyenda, Alex Sabela, bufandas, banderas, Increíble, el rostro ¿eh? de pachorra, todo Es completísimo. otra cosa. En lugar de Alejandro, Alex. Alex. Es otra cosa. Ya te da otra Sí, entidad. sí, ¿no? además tenemos a Alex Ferguson, cómo no va a tener influencia Ya puede eso. ser un lord. No, si Isabela vino antes. Bien, Sí, es predecesor. Gracias, mana. bien, o sea que Sir Alex es un poroto al lado de... Surgió de Sabela. Bueno, cuando descienden, el Sunderland, que era un equipo de la segunda división, lo quiere comprar, pero a Sabela mucho no le interesó porque no le cambiaba mucho en categoría, de pasar de tercera a segunda. Él estaba cómodo en el lugar donde vivía. Además que manejaba la coordinación de inferiores del club, era argentino, entonces le facilitaba de traductor, le hizo más fácil la adaptación. Entonces se quedó y recién en el 80 se produce el paso al segundo club de Inglaterra, que se va al Leeds. Equipo que era de la primera división, le interesó mucho por el hecho de poder medirse con los jugadores de máxima jerarquía. Y en un primer momento el técnico que estaba lo consideró, lo puso de titular, pero de los primeros 5 partidos pierden 4, se va el técnico, llega uno nuevo y no congeniaba mucho con Sabela, les costaba tener química y jugó muy poco, jugó 26 partidos solamente en 2 años e hizo 2 goles. ¿Cuándo el camino de Sabela cambia? Cuando en Estudiantes de La Plata asume Carlos Salvador Vilardo. Hasta ahora fue un ídolo de acrílico versión No, versión bueno. Sabela. Acá es donde cambia. Igual, en River le fue muy bien. ¿Sabés lo que te está diciendo, no? Boxealo, No. boxealo acá nomás, te doy Vos hace sabés un que no. paréntesis, Sí, que le estoy boxealo acá. copiando a Javier, Sí. pero no. No, lo digo por Sabela y su... No le voy a dar con el gusto. En el 82, Me va a dar con gusto, mejor dicho, me va a cagar a trompada. no, Bilardo Chico, llega. bueno, paréntesis. Dale, y cierra vamos, acá. sigamos. Déjame contar lo que hizo Bilardo, que es hermoso. Bilardo llega a Estudiantes, pide a Sabela, dice yo quiero que sea parte de mi equipo, y lo que hace es fantástico. Los tipos le dicen, el presidente de Estudiantes en este momento, el club no estaba en el mejor momento económico, dice, pero vos estás seguro que quiere venir, está en Inglaterra, en primera división. Sí, ya lo llamé y quiere. Él lo había llamado a Sabela, le había preguntado si tenía ganas de volver. Sabela no la estaba pasando muy bien en Inglaterra y le dijo, sí, me interesaría la propuesta, aunque sea conocerla. Bilardo automáticamente les dijo a los dirigentes, ustedes junten los dólares que puedan, yo me voy a encargar de hacer lo mismo. Y se fue a Inglaterra. Se embarcó a Inglaterra a buscarlo a Sabela. Tremendo. Con una valija llena de dólares. No, qué valija. Ahora te vas a enterar lo que hizo.
Bilardo pide que Sabela organice una reunión con 2 dirigentes del Leeds y esto se produce un día domingo. El domingo para los ingleses en esa época era sagrado, los partidos se jugaban solamente los días sábados y el domingo era el día para estar con la familia, ir a la iglesia, todo muy ortodoxo. Bilardo fue a cortar esa armonía y en el hotel donde se hospedaba se juntaron en el hall con Sabela y con los 2 dirigentes del Leeds. Lo que pasó fue algo fantástico. Bilardo se sienta, empiezan a negociar, dice que él hacía la conversación lo más larga posible por el hecho de que sabía que los ingleses estaban incómodos en esa situación de estar un domingo encerrados, las esposas lo estaban esperando en los autos. Entonces, él iba generando el clima para que la charla se alargue. Cuando más o menos se estaban caminando, el Leeds había pagado por Sabela una suma importante de dinero, Bilardo hace algo fantástico. Tenía $1000, lo saca y dice, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a dar a Alejandro estos $1000 que van a formar parte de su contrato, como muestra de buena fe, y acordamos la compra del jugador en $170.000. Perdón, 170.000 libras. Bueno, no era lo que habían pagado, les servía. Los ingleses dicen, yo creo que me aceptaron más porque se querían ir con las mujeres que por otra cosa. Bueno, acepta, qué sé yo, se van los ingleses, queda el con Sabela, le dice, ya Alejandro, devolveme los 1000 pesos que me tocó la Argentina. Habían montado una pantomima hermosa. Muy bien. Sabela no se quedó con la plata. Al mejor estilo los simuladores. Al mejor estilo Bilardo, que los simuladores. Hermoso lo que hizo Bilardo. Volvió a la Argentina y en enero del año 82 Sabela volvió, ya se empezó a entrenar con el plantel, lo presentaron y a partir de ahí empieza un ciclo muy importante de estudiantes. Queda trunco cómo se pagó eso, por favor. No, para ahora te comento. En el equipo de estudiantes jugaban Russo, Gotardi, Brown, Camino, el Bocha Ponce, que era un pibe que estaba apareciendo, se aparecía Sabela, se estaba formando una interesante columna vertebral, como quien dice, y lo que pasó fue que en ese momento empieza la guerra, al poco tiempo empezó la guerra de Malvinas, y se cortó toda relación entre Argentina e Inglaterra, entonces eso impidió el pago del pase. Fue genial lo que pasó ahí. Hermoso. De todas formas, sacando la parte de la guerra. Sí, fue lo que le pasó a Estudiantes fue comodísimo. Igual, según cuentan, la plata y la voluntad estaban para pagar. Que haya salido gratis, bienvenido sea. Sí. Bienvenido sea. En el primer torneo, en el Metropolitano, se jugaban zonas de 4. Después empezaban a jugar una fase de cruces. Llegando a la semifinal, se cruza Estudiantes con Quilmes, que le tocó ser derrotado en ese partido. Quedó a las puertas del campeonato. Un equipo se estaba forjando un equipo interesante. De hecho, se veía que Bilardo trabajaba mucho la pelota parada. Los hacía entrenar en doble turno, que no era frecuente en la época. Y ya se veía esa personalidad obsesiva de Bilardo por estar en los entrenamientos, en todos los detalles y estar arriba de los jugadores. El campeón de este torneo fue Ferro. Pero lo que cuenta Sabela, que por ahí uno no lo tiene en cuenta, obviamente no sabíamos qué pasaba, fue que ese año se dio que Estudiantes y Ferro puedan pelear porque los 5 equipos llamados grandes de Argentina tenían su mayoría de figuras en la selección por el Mundial del 82. Entonces eso le permitió a Estudiantes pelear y cuando terminó el torneo dijeron, bueno, estuvimos muy bien, pero sabemos que no es la realidad lo que pasó en este torneo, que cuando vuelvan los jugadores en el segundo torneo, que era el Nacional, ahí se va a dar la posta. Sabela pensaba que el equipo estaba para estar entre el quinto y el sexto puesto, en una segunda tanda, en lo que fue el Nacional del 82. Lejos de eso, Estudiantes se empezó a sentar, empezó a jugar cada vez mejor, y en el medio lo que se consiguió fue incorporar a Troviani, jugador de Boca, que en ese Boca estaba mal económicamente, porque había la compra de Maradona en el momento, un par de años atrás, todavía dejaba ciertos problemas económicos en la institución, entonces lo sacaron por una cifra de $100.000, que para lo que jugaba Troviani era poco. Entonces, a partir de ahí, Estudiantes empezó a jugar de manera, se aceitó, empezó a jugar muy bien. Sabela era la manija del equipo, Troviani acompañaba muy bien, y arriba jugaba Gotardi, el que es preparador físico del cuerpo técnico de Russo, se cansaba de hacer goles. Este equipo de Estudiantes llega a la etapa definitoria primero, y le toca un partido con Vélez de local. Cuando lo que tenía que hacer era ganar para mantener el punto de ventaja que tenía sobre su perseguidor, que era Independiente, y termina el primer tiempo 0-0, van a los vestuarios, se sienten explosiones en el vestuario rival, habían explotado 3 petardos en lo que era el vestuario de Vélez.
Así, tranquilo. Así. Bilardo o Asquía. No. El partido se suspende. Bilardo estaba, imagínate No lo podía creer. la calentura de Bilardo y del equipo. Y a partir de ahí empezaron 12 días de negociación, donde se especuló que el partido se suspende y se le den los puntos a Vélez, que el partido no se juega en la cancha de Estudiantes, que los mismos estudiantes reclamaban los puntos porque Vélez no se había presentado a jugar el segundo tiempo. Mil especulaciones. Se definió que se juegue el partido, los 45 minutos restantes en 2 tiempos, y a los 41, cuando faltaban 4 minutos para terminar, el Bocha Ponce, este jugador que estaba apareciendo de muy buena pegada, se lo nombra siempre, en una de las tantas jugadas preparadas que tenían, lanza un centro al primer palo y Brown, el jugador que después fue campeón del mundo, el Tata Brown, mete el 1-0 que empieza a darle la chance de ser campeón a Estudiantes, que se concreta la semana siguiente cuando van a Córdoba y ganan 2-0. Ahí Estudiantes la en el culminación 82, de todo el trabajo. La culminación del trabajo, campeón del torneo. Al año siguiente repite el título en un torneo el Nacional del 82, que en la final le gana Independiente. Independiente le gana 2-0 la ida y pierde 2-1 la vuelta, pero se tomaban los goles, entonces le sirvió para acá avanzar. sí servían los goles, no como la otra vez. Claro, acá sí servían y le vino bien al pincha. Ahí vemos cómo Sabela, Juan, que vos lo querías emparentar a ídolos de acrílico, mejoró mucho su carrera. La primera mitad fue para ídolos de acrílico. La segunda está levantando. Lo que pasó después de esto, semifinal de Copa Libertadores, donde el equipo había clasificado, le tocó con Cruzeiro. En realidad no eran semifinales, eran 2 grupos de 3. El ganador de cada grupo pasaba a la final. Estudiantes en el partido de local, que ganando le permitía acceder a la final, con 7 jugadores terminó jugando. Hermoso. Dicen que el árbitro uruguayo, predispuesto a embarrar la cancha, antes de empezar el partido ya había molestado a un jugador de Estudiantes porque dijo que cruzó la mitad de cancha. Bien, hermoso. Cancha de Estudiantes esto. A los 20 minutos ya le había echado a 2. No. ¿Por qué no le había gustado No como levantó el brazo? Él le revoleaba Rojas. Perdía 2-0 Estudiantes y con 7 lo empató 2-2. Increíble. Sabela, según relatan, en una jugada juntó a 5 tipos que no le pudieron sacar la pelota, los pasó y tiró el centro para el 2-1. Una locura. No, una locura. El partido fue una locura. Este recuerdo no le quedó en la retina de la gente de Gremio y después Sabela fue contratado por el equipo de Porto Alegre y jugó 2 años allí, donde fue campeón donde fue campeón en 2 ocasiones en Gremio. Vuelve a Ferro, allá al final de su carrera, un paso sin pena ni gloria, era más que nada apoyo a los pibes. Ferro, que vivía el post-Grigol, que había sido un ciclo exitoso, que siempre después cuesta reacomodarse. Y el último club en donde él juega es en el Irapuato de México. Pensé que me iba a decir en el Al-Wasl de Arabia. No, ahí como Pensé que se había ido a Estados Unidos o a China. No pudo la guita. exacto, no pudo robar a ese nivel. En el Irapuato jugó, después de ese contrato vuelve a Argentina. A los 35 años ya se estaba divorciando con su primer mujer, con quien tuvo 2 hijos. Y entonces, a pesar de tener otra oferta de Tigres de México, se quedó acá. Y ahí empezó la incertidumbre, porque de estar jugando pasó a tener problemas familiares, a separarse y a quedarse sin ser ni técnico ni jugador, hasta que su camino con Pasarela, con quien forjó una gran amistad, se volvió a encontrar. Cuando Pasarela empieza a ser técnico de River en el 91, tiene una charla con Sabela y lo invita a ser parte de la reserva. Sabela entonces accede, es el técnico de este grupo. Una de las particularidades es que en reserva hace debutar a Gallardo a los 15 años. Dice que él, uno de los jugadores por los que tuvo debilidad fue Gallardo, y lo demostró con las diferentes acciones que realizó. Y también en su época dirigió a jugadores como Almeida, el Burro Ortega, Placente, fueron varios los que pasaron por él, y que todos lo destacaban a Sabela como un gran profesor, con mucha didáctica y con una capacidad impresionante para realizar el manejo de grupos. Después de esto fue ayudante de Pasarela, una historia conocida, entre el 94 y el 2007. Fue parte del cuerpo técnico que fue al Mundial de Francia 98. Y siempre, hasta que el día en que Pasarela decidió dedicarse a la política, él jamás pensó en hacer su propio cuerpo técnico. Por eso que empezó tan grande. Por el respeto que él tenía a la amistad, y por la intención que tenía de seguir a su lado, hasta el momento en que eligió inclinarse por la política. Todos sabemos cómo le fue a Pasarela. Muy bien. Sí. Su carrera como técnico empieza en el año 2009, tras el ciclo de Astrada, que había sido un poco agridulce para Estudiantes. Había perdido la final con el Inter de Porto Alegre.
Después había tenido un flojo arranque de año 2009 y en Estudiantes se produce una crisis cuando, tras perder 3 partidos entre torneo local y Copa Libertadores, se quedan sin técnico. Muchos nombres se manejaban. Aquí tuvo mucho que ver el padre de la Bruja Verón, Juan Ramón. Lo llamó a Sabela, le preguntó por su situación. Ya en otras 2 ocasiones lo habían llamado para ser técnico de Estudiantes. Es un patriarcado Estudiantes. Sí, Estudiantes lo manejan los Verón y nada más. Bueno, lo llama Sabela, le dice, mirá, yo ya mi idea es lanzarme solo, ya hablé con Daniel y no hay problema. Entonces empiezan las reuniones para hacerse con el equipo. Antes de arrancar, igual, Sabela se volvió a juntar con Pasarela, le dijo, mirá, me llegó esta oferta, no te molesta, demostrando un poco los códigos que tenía como persona. Habla con Pasarela, le da el visto bueno, empieza su ciclo en Estudiantes de La Plata. Encontró un plantel golpeado, con nombres muy importantes, que estaba Verón, De Sábato, La Gata Fernández, Boselli, el equipo que terminó formando después, que todos conocemos. Él trabajó primero sobre la moral, después en manejar al grupo, levantarle en ánimo y a trabajar conceptos de que sea un equipo más corto, todas simplezas que después terminó demostrando el equipo. Fue impresionante el ciclo de Sabela porque desde que él empezó no paró tuvo un invicto de 15 partidos, lo que le permitió clasificar a la segunda ronda de Libertadores a pesar de haber arrancado mal. En octavos de final le toca con Libertad de Paraguay, ya en la ida liquidó la serie, 3-0. Tranquilo. La vuelta fue un trámite. Y nosotros que todavía tenemos esperanza al 5-1 Huracán. Todavía. Después le toca, ahí dice él donde empezó el guiño de la suerte, le toca la otra llave que chocaba con el cruce de Estudiantes, era Boca Defensor Sporting. Empataron en Uruguay. Boca iba a pasar. Defensor Sporting le gana en la Bombonera a Boca. Y esto permite que Boselli juegue, pues si tocaba con Boca, Boselli tenía una cláusula que impedía que juegue esa serie. Mira. Algo que ahora no se puede, esa cláusula no por se suerte, puede poner. por suerte. Gracias. Bueno, le gana a Defensor Sporting, le gana después a Nacional, una serie de ida y vuelta, que la particularidad que tuvo fue que en el segundo partido no se pudo llevar público visitante, y tampoco Nacional acá, pero lo sintieron mucho por jugar exactamente. Sí. Y acá es donde la Bruja Verón no estuvo en la vuelta, y un joven Matías Sánchez junto a Braña se hicieron cargo del mediocampo y el equipo ganó. El último partido de la Copa fue ante Cruzeiro, que la consagración tan esperada. En la ida fue un empate 0-0 donde Estudiantes tuvo muchas chances para ganarlo. La más loca de todas fue la que tuvo Cruzeiro al final. Un jugador solo ante el arco libre la tiró afuera. Andújar ahí dice, ese fue un guiño que nos dijo que íbamos a ganar la Copa. Y en la vuelta, Estudiantes, pese a arrancar perdiendo 1-0, lo dio vuelta y ganó 2-1 con goles de La Gata Fernández y Boselli, los delanteros que le salían todas en ese momento. Y se hace la tan esperada consagración y el festejo interminable. Sabela lo que remarca mucho es que él pudo hacer que el grupo de jugadores superen lo que él había hecho como jugador, que se le había esquivado la Copa en 2 ocasiones. Para finalizar lo que vamos a decir, ya que este ciclo es muy conocido por todos. No querés hablar porque te pone triste, decilo. No vamos a hablar del ciclo de Sabela en Argentina. Vamos a hablar de lo que pasó antes del partido con el Barcelona. Sabela, siempre antes de preparar cada partido, él decía, yo tarde o temprano le terminaba encontrando la vuelta al partido. Tardaba un poco más. Lo que me pasaba con el Barcelona es que cuando estaba pensando en qué esquema plantear, en qué jugadores, siempre me sobraba uno de ellos. Siempre, no había chance, dice. Lo que planteó Sabela, lo voy a explicar rápido, es un plan medio... Planteó una línea de 5, en la cual los 2 jugadores que eran carrileros debían estar obligados. Si Alves trasladaba la pelota, que era el jugador carrilero por derecha del Barcelona, tenía que salir el 3, que era Juan Manuel Díaz, y los otros 4 defensores armaron una línea de 4 detrás de él. Si a Vidal hacía lo propio, salía el gran Cristian Zelay. Y se armó. En ese momento, el Cristian Zelay de Estudiantes era otra persona. Era un gran jugador. Salía Zelay y se armaba una línea de 4 con Díaz por el andarivel izquierdo. En el medio, en vez de juntar a 3 jugadores, él solía jugar 5-3-2, sacrificó un punta y lo puso Enzo Pérez como un volante más. Y lo que hacía era que Verón, Braña, el Chino Benítez y Enzo Pérez se ocupen de los 3 mediocampistas del Barça, que eran Xavi, Sergio Busquets y jugó Keita porque tuvieron la suerte de que Iniesta se lesionó en la semi. Ay, Dios mío. Ahora después, era 5-4-1. 5-4-1. Lo que le quedaba a Boselli era impedir que Piqué sea el lanzador, porque es lo que decía, Piqué era el más, si bien Puyol, todos sabemos las cualidades que tiene, quien manejaba el equipo con la pelota desde atrás era Piqué, que
cada vez que te descuidabas le metía un cambio de frente a Dani Alves a 60 metros, y si él hacía eso, no superaba las líneas, descolocaba al equipo. Bien. Todo el planteo de Estudiantes fue perfecto, tal es así que hizo un partidazo, que en uno de los pocos, él dijo, a Boselli lo único que le dije fue, la que te quede la vas a tener que meter, porque no van a hacer muchas. Y así fue. Y así fue. Juan Manuel Díaz logra una subida, mete el centro, gol de Estudiantes. La ilusión aguantó hasta los 88. Loco, yo creo que hasta fuimos estudiantes. Sí, cómo no. Hasta los 88 que Pedrito mete el 1-1. El hombre de los goles importantes. El hombre de los goles importantes. Y tras eso, en el tiempo suplementario, ya todos sabemos lo que hizo Messi metiendo el pecho, literalmente. Y lo que no me acordaba yo, que me hizo recordar un poco la lectura, fue que en la última jugada del partido, el Chavo de Sábado tuvo un cabezazo que se fue pegado al palo. Mirá. Hasta verdad. eso le faltó, hasta lo estuvo cerca. La suerte que tuvieron con Gremio. Exactamente, es lo que él dice después. Al final. Entonces, pierden esa final, dejando el orgullo como siempre, siendo recibidos nuevamente por la gente de Estudiantes en el aeropuerto, siendo como correspondía, porque la verdad que hicieron una final más con el mejor. Ese Barcelona fue el mejor momento de ese Barcelona, que todos lo sabemos. Y tras eso, Sabela lo que hizo fue rearmar el equipo, volver a pelear Libertadores y torneo. El torneo lo pierde con Banfield a 2 fechas del final, en una fatídica tarde que fue una de las peores tardes de Verón. Se fue expulsado contra Rosario Central, el único de La Plata, y le impidió a Estudiantes ser campeón nuevamente. Y en la Copa, un viejo verdugo que antes lo había eliminado de la Sudamericana hizo lo propio ahora en la Copa Libertadores, que fue el Inter de Porto Alegre. Lo elimina, y ¿qué pasó al final? Orión en el arquero. Tangana nuevamente, señores, en el estadio de Quilmes, como lo manda la historia. Sabela y vuelve a decir que a los muchachos de Brasil les gustaba gozar cuando ganaban. Y se enojó mucho porque la gente de Estudiantes cometió el error de festejar antes de tiempo. Cuando ganaba 2-0 el equipo y le alcanzaba para pasar de ronda, empezó la pirotecnia. No. Y en ese momento empata Inter con el gol de Juliano. Qué Lo raro, igual, que porque- queda de Sabela en Estudiantes, el título que obtiene el semestre siguiente, con jugadores nuevos como el Rorro López, Leandro González, aparecían nuevas variantes. Mercado llegó, ya implementa el formato de la línea de 5, que todos lo emparentamos a Sabela con eso, pero recién en el segundo semestre, en el segundo año y el segundo semestre en Estudiantes lo adoptó como el sistema de juego que él quería imponer. Solo 6 meses lo usó en Estudiantes sin ninguna discusión, y ahí es donde aparece Rojo, donde Mercado era el carrilero derecho. El equipo que le gana el título a Vélez con una cantidad de 45 puntos. En la última fecha le toca con Arsenal de Sarandí, y ahí son campeones. Tras eso, 6 meses de sabáticos para Sabela. Y después todo arreglado con el Al Jazeera. Se estaba por ir a juntar los morlacos. Iba a juntar los morlacos a Arabia, estaba chocho Sabela. Pero aparece el llamado de Don Julio tras la fatídica Copa América de 2011 organizada por Argentina, la eliminación con Uruguay, y le ofrece el puesto de la selección. Y todo El resto es historia conocida. Muy bien, genial el cierre del programa con el tema y la historia de Sabela, que también fue muy entretenida porque hay un montón de aspectos que uno no tiene en cuenta.